Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el tema del teletrabajo. El teletrabajo fue regulado por la ley 1221 de 2008 de una manera amplia, incluyendo los trabajos dependientes y los trabajos independientes. Recientemente el Gobierno Nacional ha sacado el decreto 884 del 2012. Este decreto se centra más en el trabajo dependiente. El teletrabajo es una forma de trabajo subordinada mediante la cual un trabajador presta sus servicios fuera del lugar de la empresa, donde la empresa tiene sus oficinas o sus actividades normales. Su nombre pues proviene de tele, que significa de lejos, y trabajo, que significa trabajar. Luego es trabajar lejos de las instalaciones del empleador. Surge en una época, en los años 70, en la que por problemas de movilidad debido a los precios del petróleo, algunas empresas tomaron la decisión de que sus trabajadores laboraran esos periodos de crisis desde su casa y terminaron implementándose estas normatividades. En Colombia existía, antes de lo que ahora conocemos como teletrabajo, un contrato de trabajo a domicilio, que podríamos decir es un genérico de los contratos de teletrabajo. Pero en el contrato de trabajo a domicilio a las personas se les llevan a sus lugares de vivienda o a esas entidades satélites donde cosen o hacen este tipo de actividades una serie de materias primas para que las organicen y entreguen un producto final a su empleador. En el teletrabajo se utilizan las nuevas tecnologías de comunicaciones e información. Entonces no se le lleva al trabajador una materia prima para que la procese, sino que se le envía por computador, por internet, por correo electrónico, toda una serie de requisiciones para que él las realice en su casa, si es que tiene la oportunidad de hacerlo en su casa, o la ley está abierta a que se trabaje en centros de internet, cafés internet, etcétera. Entonces esa es la particularidad del teletrabajo. Se busca, a través de la ley y del decreto, que se amplíen las posibilidades de trabajo de las personas en Colombia, que tengan la posibilidad de acceder a un contrato de trabajo, y para el empleador la posibilidad de reducir los costos que implica tener un sitio donde sus trabajadores pues estén gastando agua, luz, teléfono y todo en conjunto, arriendo de unas oficinas. Y esto beneficia a ambas partes. El trabajador no tiene que movilizarse y el empleador no tiene que hacer toda una serie de gastos. Como la situación estaba sin regulación, el gobierno, el legislador toma la decisión de regularla mediante la ya mencionada ley 1221, y para trabajos subordinados aparece el decreto 884. El teletrabajador, entonces, es un empleado, es empleado de la empresa. El decreto insiste en que se trata de un trabajo subordinado. Estamos acostumbrados en Colombia que cuando se habla de trabajar desde la casa, inmediatamente se piensa que la persona es un freelance, que es libre y que por tanto su contrato o su vinculación es a través necesariamente de prestación de servicios. En este caso, lo que estamos diciendo es que no necesariamente es un contrato de prestación de servicios, sino que si se presenta la subordinación laboral, habrá un contrato de trabajo. Al principio de las actividades de teletrabajo, pues el control de las realizaciones del trabajador en su lugar de vivienda, pues era bastante complicado. Pero realmente hoy el control de lo que el trabajador puede hacer en su vivienda o en un café internet puede ser llevado a cabo sin ningún problema por la empresa contratante. Por programas normales se puede saber cuándo se prende el computador, a qué hora se trabaja, cuáles son las actividades, y realmente lo que se pensaba de que la subordinación desaparecía porque no tenía el trabajador quien le respirara en el hombro, pues realmente hoy
no es tan cierto. Se le puede respirar en el hombro más fácil a un teletrabajador que a una persona que está sentada en una oficina, que se puede parar, ir al baño, conversar con los compañeros, mientras que al teletrabajador yo puedo saber cuándo está sentado, cuándo está tecleando, inclusive en las actividades que para él están programadas. Además, hay una subordinación clara en el sentido de que se le envían una serie de trabajos y tiene que responder directamente por ellos. Para que haya esa claridad, el decreto 884 insiste constantemente en que este es un contrato laboral y por ende todas las obligaciones laborales para un empleador y para un trabajador se presentan en esa relación. Por lo tanto, el empleador tendrá todas las obligaciones normales que tiene para con los trabajadores que van a su oficina, es decir, afiliarlos a la Seguridad Social, pagar para fiscales por ellos, protegerlos durante todo el tiempo de trabajo, y allí es donde surge uno de los temas más interesantes del teletrabajo: cómo se protege al trabajador en sus actividades normales. Y para eso el decreto 884 encarga a las administradoras de riesgos profesionales para que tengan una presencia mucho más cercana a las actividades de ese empleado, para que realice un listado de normatividades específicas de comportamiento y para que se proteja realmente la actividad del empleado. Realmente el trabajo no tiene ningún problema, lo único es que se va a realizar en el lugar diferente a donde se realizan las actividades del empleador, y lo que le preocupa realmente a la gente cuando realiza estas actividades es qué va a pasar en el evento en que se presente un accidente de trabajo. Pues la expectativa será que el Ministerio tendrá que mirar con las administradoras de riesgos profesionales cada cuánto se presenta un riesgo profesional de este estilo y qué tan graves son los riesgos profesionales para realmente sacar tener un conocimiento de cuál es la realidad de la accidentalidad de trabajo en los teletrabajadores y tener una certeza, porque tal vez estamos demasiado preocupados con el accidente de trabajo y probablemente no haya la cantidad de accidentes de trabajo como estamos presuponiendo. Interesante de la norma que establece que no va a haber auxilio de transporte, obviamente, pero no dice nada en cuanto a pagos al trabajador. Entonces, consideramos que es importante que quede claro en el contrato quién cubre el valor de la conexión a Internet, de los elementos que se le entregan al trabajador, los programas que se le entregan al trabajador para que realice sus actividades, y eso quedará pues en manos de empleador y de trabajador. El empleador puede hacerlo a través del reglamento interno de trabajo. La ley lo conmina a que en un capítulo especial, cuando tenga teletrabajadores, determine cómo va a ser el uso de los equipos. Importante también que el decreto 884 es más específico en cuanto al tema de días y horarios de trabajo para tener más certeza de a qué horas es que el teletrabajador está prestando sus servicios. Finalmente, en cuanto al sector público, es importante entender que también es un empleado del sector público y que lo cubren todas las normas de ese sector, incluyendo las evaluaciones de desempeño. Por lo tanto, el sector público está invitado a realizar una modificación de la forma en que hace las evaluaciones de desempeño para llegar a las calificaciones de este tipo de trabajadores.